Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 22 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Siempre es hermosa y provechosa la lectura del libro del Génesis, porque nos muestra una profundidad teológica, una profundidad sobre la fe, en este estilo tan particular que tiene el libro del Génesis, que siempre es importante recordar que ni es un libro de historia ni es un libro de ciencias naturales. Es un libro de teología, es un libro que nos quiere transmitir verdades de fe. La primera cosa que hemos leído es la creación del hombre. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor toma polvo del suelo y con él forma al hombre soplándole en la nariz el aliento de vida. El día miércoles pasado, miércoles de ceniza, hemos recordado justamente esto, que somos polvo, que del polvo venimos y que al polvo hemos de volver. La ceniza tiene esa misión, recordarnos nuestro peregrinar, que no estamos en este mundo para quedarnos eternamente. En segundo lugar, se nos muestra cómo el hombre es colocado en un lugar hermoso, donde tenía todo a su disposición. Formó el Edén e hizo brotar del suelo toda clase de árboles. ¿Cómo eran esos árboles? De hermoso aspecto, sabrosos frutos. Y además, dos árboles, recuérdalo siempre, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. No es el árbol del bien y del mal, sino del conocimiento del bien y del mal. Ahí hacemos la pausa y saltamos, pero es importante reflexionar cómo el hombre tiene a su disposición tantas cosas hermosas. ¿Cómo cae en el pecado? Poniendo sus ojos en aquello que no podía tener.
Qué importante es por eso siempre en nuestra vida mirar lo que tenemos, saber mirar lo que tenemos y no poner nuestros ojos en lo que no tenemos. Porque puedo pasarme la vida mirando aquello que me falta, aquello que desearía tener y no tengo, dejando de mirar lo que sí tengo. Inmediatamente pasamos a la siguiente parte, capítulo 3, donde vemos la tentación y la caída en el pecado. La serpiente, que es el demonio, creada por el Señor, creada por el Señor. ¿Cómo parte su tentación? ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer todos los árboles del jardín? ¿Cómo actúa el demonio? El demonio no actúa mintiendo de una manera descarada, de tal manera que se ponga en evidencia la mentira. La mentira del demonio va envuelta en muchísima verdad. Por eso no nos basta con tener un poquito de verdad, algo de verdad o mucha verdad. Nuestro anhelo tiene que ser tener toda la verdad. Cuando tú escuchas un argumento sobre la moral y dices, bueno, pero esta parte es buena. Por ejemplo, cuando se analizan otras religiones, bueno, pero esto tiene bueno esta religión y esto tiene bueno. Sí, claro. Vas a encontrar mucha verdad en muchos lados. No es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la plenitud de la verdad, esa que ha venido a revelarnos nuestro Señor. La mujer le contesta, no, podemos comer de todo menos del árbol que está en el medio del jardín. Y entonces entendemos la profundidad del pecado original. ¿Por qué? Porque el pecado original no es un pecado de desobediencia, de la desobediencia es lo que realizaron. Pero para entender el pecado hay que entender por qué desobedecen. La mujer delante de lo que le dice el demonio, es decir, con este árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué es lo que hace? Ve el árbol. Dice, mira, pero eso parece bueno para comer, agradable a la vista, codiciable. Además, me permitirá alcanzar sabiduría. ¿Por qué? El pecado original no es simple desobediencia, sino mucho más. Es pecado de idolatría, porque yo me coloco en el lugar de Dios. Yo creo que Dios me ha engañado, me ha mentido. Y entonces antepongo mi propia opinión, mi propio criterio. Dios te dijo que no comas de este árbol, que vas a morir. Ah, no, pero es que a mí me parece que es bueno y me lo voy a comer. Si te parece que es bueno, entonces Dios te ha mentido. Eso es lo que estás diciendo. Fíjate cómo esto lo podemos encontrar de manera tan sencilla, ¿eh? Ay, para mí esto no es pecado. Para mí esto no es pecado. Para mí esto no es pecado. Según yo, esto no está mal. Bueno, ¿quién eres entonces? Tu propio Dios. El pecado original al final es pecado de idolatría. En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación.
Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. ¿Qué contesta la lectura de la carta a los romanos que acabamos de hacer? Una interrogante que lamentablemente muchas personas quieren hacerse. Decir, ay, pero a mí me parece injusto que yo tenga que pagar por el pecado de otro. Bueno, resulta que no tiene absolutamente nada de injusticia. ¿En qué sentido? Adán y Eva no podían entregarle a sus descendientes, es decir, a todos nosotros, aquello que no tenían, porque hay un principio básico. Nadie da lo que no tiene. Y lo que tuvieron después del pecado original fue una naturaleza caída, transformada por el pecado, donde se alteró el orden establecido por Dios, en el que no reinaba la muerte. Y no pueden transmitir otra cosa. Por eso es que todos somos partícipes de ese pecado original. Pero si además yo quiero decir que es injusto que por el pecado de Adán y Eva yo tenga que pagar las consecuencias, bueno, hermano mío, de acuerdo a ese criterio, entonces sería todavía mucho más injusto participar de la redención. Porque la redención no ha venido por tus actos. La redención ha venido por la obediencia de Cristo, no por otro lado. Y entonces nosotros reconocemos que efectivamente toda la naturaleza ha sido dañada por el pecado de Adán y Eva. Pero felizmente el amor de Dios ha sido infinitamente más grande que el pecado. Nosotros sabemos que sí, yo no cometí el pecado original, pero a ti y a mí nos sobran pecados en la vida. Y sin embargo, gozamos de la posibilidad de la redención. ¿De qué me sirve a mí decir, pero yo no estoy de acuerdo con recibir el pecado original? Ok, muy bien. ¿Y los tuyos? Los pecados que tú has realizado en tu vida, las obras malas que tú has realizado en tu vida, ¿cómo pretendes que sean sanadas? Yo voy a ofrecer, ¿qué vas a ofrecer tú? Si tú no tienes nada que ofrecer en reparación a Dios, solo por la obediencia de Cristo hemos sido salvados. La obediencia que ha sido obediencia hasta la cruz. Y entonces, lejos de hablar de injusticia, hablamos de la maravillosa gracia de Dios, que es infinitamente mayor a todos los pecados. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito,
no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Siempre en el primer domingo del tiempo de Cuaresma leemos uno de los evangelios sinópticos que nos cuenta estas tentaciones de Jesús en el desierto, esos 40 días de Jesús en el desierto, para recordarnos en primer lugar algo tan sencillo: yo soy discípulo de Jesús. Jesús pasó 40 días en el desierto. Todos los años, en el tiempo de Cuaresma, yo quiero imitar a Jesús. Por eso el tiempo de Cuaresma tiene que ser visto así. No dura 40 días por cualquier cosa. Dura 40 días justamente recordándonos esos 40 días de Jesús en el desierto. Y esos 40 días de Jesús en el desierto nos recuerdan esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Y entonces, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es 40 días de desierto. Por eso no tenemos que tener miedo de adentrarnos en el desierto y saber que el desierto significa un tiempo de fortalecimiento a través de la penitencia, a través del sacrificio, a través del ayuno. ¿Para qué? Para poder efectivamente tener la fuerza de vencer las tentaciones. Es así de sencillo. ¿Y quién necesita entonces ese tiempo? ¿Y quién necesita esa fortaleza? Yo. Yo la necesito, tú la necesitas. El tiempo de Cuaresma es un tiempo que yo necesito para fortalecer mi fe, para fortalecer mi capacidad de vencer las tentaciones. Cuando el Señor tuvo hambre, entonces se le acerca el demonio con la primera tentación. Manda que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate cómo la primera tentación es justamente la primera tentación que vamos a tener siempre en nuestra vida. Sobre las cosas más básicas, los deseos más básicos, el ayuno, la mortificación, la abstinencia. ¿Qué es lo que realiza? Fortalecernos. Fortalecernos para no sucumbir ante los deseos, ante las ganas. No, pero es que a mí me gusta hacer esto y no puedo vencerme a mí mismo. Sí, sí puedo vencerme a mí mismo, pero tengo que caminar un camino de fortalecimiento. Si el demonio me llega a atrapar porque no soy fuerte delante de las cosas más triviales, de los deseos más bajos, entonces me tendrá atrapado ahí. La segunda tentación, el demonio lo lleva a la ciudad santa y lo pone encima y parece una tentación tan torpe. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero no tiene nada de torpe. ¿Por qué? Porque nos habla sobre esa tentación de la soberbia de creer que yo no voy a caer. No, yo jamás cometería este pecado. Ni tú ni yo podemos ser tan soberbios de pensar que no cometeríamos algún pecado. En un segundo podemos caer en cualquier pecado. Y por eso tenemos que pedirle al Señor la humildad de saber que siempre necesitamos de su gracia. Y en tercer lugar, una tentación muy fina. Le muestra a los reinos del mundo: si te postras y me adoras, te daré todo esto. ¿Qué es lo que oculta esta tentación? Que el fin justifique los medios. Para quitarle a Satanás de su poder el mundo, lo único que tengo que hacer es arrodillarme. No importa por qué, porque el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Yo no busco hacer el bien a través del mal. Siempre tengo que hacer el bien a través del bien.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz primer domingo de Cuaresma para todos.